Muy bien, entonces avanzamos por el punto 3 en el apunte. ¿Estamos? Entonces, ser humano es un ser creado, caído, convicto en sus pecados. Entonces Dios, número 2, envía al Salvador. Ahora bien, el Salvador hace su obra allá, hace 20 siglos en Israel, muere en la cruz, resucita, asciende al cielo. ¿Cómo nos íbamos a enterar? Bueno, Él mismo, Dios mismo, genera ese gran movimiento de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Porque ahora hay muchos evangelios, ¿está? Entonces hay que definirlo. Mire, por favor, en Hechos 16, 9 y 10, ahí se le aparece un varón macedónico a Pablo. En vez de ir a Asia, Dios le tuerce el camino y lo hace ir a Macedonia. Aparece un varón macedónico allí y le dice, pasa y ayúdanos. Entonces el apóstol y sus colaboradores consideraron que tenían que ir a Macedonia, en principio a Filipos, y predicarles el Evangelio, dice. Ahora bien, ¿qué significa esta palabra? Porque la palabra Evangelio tiene varios usos, lo vamos a ver ahora, y hoy en día se habla de diversos evangelios, podemos decir. Repito, la palabra en sí, la palabra griega evangelio significa buena noticia. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa buena noticia? Ahí está. Vamos a ver un poquito que tuvo varios usos. En primera instancia, 1 Tesalonicenses 3:6, ahí se le aplica el uso amplio de la palabra en aquellos días. Dice que cuando Pablo estaba allí en Corinto, vinieron Timoteo y su compañero de misiones allí, Silas, y le trajeron evangelio. No, le trajeron buenas noticias de Tesalónica. ¿Se da cuenta? Ese es el uso común de la palabra. También otro uso fue el evangelio del nacimiento. La buena noticia de que el Salvador había nacido. Pero ese evangelio fue un grato evangelio para los que los creyeron, los que oyeron, pero no podemos hoy predicar solo el evangelio del nacimiento. El evangelio de salvación es, cruz y sangre, lo vamos a ver en un momento. Otro aspecto, Mateo 9 y versículo 35, dice que el Señor en aquellos primeros meses y capítulos, desde Mateo 1 en adelante, predicaba el evangelio del reino. Y ahí no nos tenemos que confundir, hermanos. Capítulo 3, Juan el Bautista comenzó predicando el evangelio del reino. Capítulo 4, el Señor, de Mateo, el Señor comenzó predicando el evangelio del reino. En Mateo 9 envía a los suyos a predicar el evangelio del reino. ¿Cuál era ese evangelio? No es el evangelio de salvación, no. La buena noticia para los judíos de aquellos lugares era de que el reino se había acercado, el rey había venido, el Mesías había venido. ¿Estamos? Y hay que entender ese contexto y ese momento. Pero ese no es el evangelio de salvación. Ahora, vamos a definir el evangelio de salvación. ¿Cuál es? Bueno, ahora lo vamos a hacer leyendo Lucas 24, Hechos 13, 1 Corintios 15. Además, hoy en día se anuncian otros evangelios. Hoy se habla del evangelio de la sanidad, del evangelio de la prosperidad. Son otros temas. Vamos a ver el contenido del evangelio de salvación, el evangelio de Dios. Leo así en el apunte y dice: ahora bien, siendo que 20 siglos atrás y en un remoto lugar del mundo el Salvador murió por mis pecados y resucitó para salvarme, ¿cómo iban a llegar a mi vida los beneficios y los efectos de su obra? ¿Cómo siquiera me iba a enterar en Argentina, yo, 20 siglos después, de lo que había sucedido, de que el Salvador había muerto por mí allá en Jerusalén?
Bueno, por medio de un emprendimiento que él mismo generó, la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Varias veces el Señor envió a sus discípulos a predicar a las naciones. Vamos a considerar Lucas 24. Ahí les dice en Lucas 24 que vayan a las naciones y anuncien arrepentimiento y perdón de pecados. Lucas 24, mire por favor, el Señor ya había resucitado, enseguida iba a ser elevado al cielo, los discípulos no lo sabían, y antes de irse, Él les dice allí, Lucas 24 y versículo 46. ¿Lo tienen allí? Les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Se da cuenta? El Señor les está diciendo, vayan a las naciones. Fue necesario que el Cristo padeciera, muriera, resucitara. Ejecutó el perdón de Dios. Cuando veamos perdón, la doctrina del perdón, vamos a ver que fue tan importante que muriera en ese lugar cumpliendo el perdón. Vamos a ver que tiene que ver con la fiesta judía del perdón, el Yom Kippur. Bueno, pasó eso, fue necesario, le dice a los discípulos, a los apóstoles, ahora tienen que ir y predicar a las naciones arrepentimiento y perdón de pecados. Una grandiosa, buena noticia. Y así salieron, les costó salir. Tuvieron varios años en Jerusalén hasta que el Señor los sacudió un poquito y comenzaron a ir a predicar el Evangelio, en principio a otros judíos, y después ya Dios le mostró al apóstol Pedro con una visión que tenía que ir a la casa de unos romanos en Cesarea y predicar allí el Evangelio, y ya después lo llevaron a los gentiles también, y muy especialmente los que llevan el Evangelio a los gentiles son dos judíos que el Espíritu Santo llama de una manera especial. En Hechos 13, en la iglesia de Antioquía de Siria, habla el Espíritu Santo. Es un hito, es decir, es un hecho irrepetible. No esperemos que se repita, pero era algo especial, único. Dos judíos iban a ir a predicar el Evangelio a los goín, a los gentiles, a los impuros. Hermanos, los judíos tienen, siempre han tenido y tienen mucho recelo de los gentiles. No entran a la casa de los gentiles no entran a sus casas, no comen con ellos. Les costó a los discípulos ir, pero hubieron dos hombres muy bien dispuestos, Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo los señaló y ellos fueron a predicar el Evangelio a las naciones. Primer viaje misionero. Y entrando en la sinagoga de Antioquía, mire por favor, Hechos 13. Allí Pablo predica el Evangelio en 5 minutitos. Llegaron a Antioquía, fueron a la sinagoga, se sentaron allí, esperaron. Cuando terminaba casi la reunión, le dijeron, hermanos, ¿tienen algo para compartir? Le dijeron los judíos. Entonces Pablo comenzó esta breve predicación anunciando al Mesías y anunciando salvación y perdón de pecados en su nombre. Notable. Mire, la predicación comienza en Hechos 13 y versículo 16. Levantándose, hizo señal de silencio con la mano y ahí comenzó a predicar. Comienza a predicar de las promesas a los patriarcas y cómo Dios, que le había prometido a Abraham y a David, envió al Mesías y
predica que al Mesías lo crucificaron y lo mataron en Jerusalén, que Dios lo levantó de los muertos, y después termina diciendo que en el Mesías se le anuncia perdón de pecados a todo aquel que cree. Mire, por favor, vamos a leer, sí, con atención, esos dos versículos. Hechos 13, versículo 38 y 39. Mire, Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones hermanos. Eso significa varones judíos, Sabed pues esto, varones hermanos judíos de la sinagoga, que por medio de él, el Mesías de Israel, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas, mirad, oh menospreciadores, asombraos y pereced. Está diciendo, no menosprecien esto. Terminó allí, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Mire usted, está diciendo, en él se anuncia, en el Mesías, que fue crucificado en Jerusalén, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, en él se os anuncia perdón de pecados y justificación por la fe para todo aquel que cree, justificación por la gracia de Dios, por medio de la fe. Es el Evangelio. Ese es el contenido de la grata noticia de salvación para el mundo entero. Ese es el contenido que Pablo también pone bien breve, pero bien completito, en 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Estamos viendo el Evangelio de Dios. 1 Corintios capítulo 15. Y ahí leemos y dice, ¿saben? Los corintios, influenciados por filosofía griega, les costó mucho creer en la resurrección del cuerpo humano. Había algunos de ellos que estaban en la iglesia, habían hecho profesión de fe cristiana, pero dudaban de la resurrección. Entonces Pablo los hace razonar. ¿Cómo que no creen en la resurrección? Si no hay resurrección, Jesús tampoco resucitó. Y si no resucitó, estamos perdidos en nuestros pecados. Pero sí hay resurrección. Todo el capítulo les va a explicar entonces de la resurrección de Jesucristo y de nuestra resurrección. Pero aquí, comenzando el tema, les va a alertar, dice, si alguno no cree en la resurrección, está creyendo en vano. Hay un punto ahí que está en vacío, en hueco, en vano. Es necesario creer que Él resucitó. Este es el evangelio que yo les prediqué. Este es el evangelio que sigo predicando y ustedes deben creer. Y quedó escrito para nosotros. Dice así, 1 Corintios 15, les declaro, hermanos, el evangelio que ya les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Después nos damos cuenta que este detalle de creer en vano era porque si no creíste en la resurrección, creíste en vano, en vacío. Hay algo que corregir ahí y creer con todas las letras, creer a fondo. Porque, versículo 3, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras hebreas, apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a los demás apóstoles y al último de todo, como un abortivo, me pareció a mí. Versículo 10.
por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces Pablo está diciendo, este es el evangelio que yo les prediqué hace tiempo ya, cuando estuve con ustedes en Hechos 18. Este es el evangelio que les vuelvo a repasar porque hay un punto que me da preocupación. Dice, algunos de ustedes si no creen en la resurrección, ha creído en vano, tiene que creer todo. ¿Está? Y dice, y este es el evangelio que sigo predicando, y este es el evangelio que los demás apóstoles también predican. Punto, no hay otro. Y Pablo se lo dice a los Gálatas, no hay otro evangelio, no que haya otro. Por ahí hay distorsiones doctrinales, como la de los judaizantes que molestaron a los Gálatas, no que haya otro. Algunos están distorsionando el evangelio. Este es el evangelio de salvación. Y aquí ustedes lo tienen resumido, dice 1 Corintios 15, del 1 al 11. Son los puntos claves. Número 1, Cristo el Señor. El evangelio se centraliza en la persona y en la obra de Jesús, el Cristo, el Señor. Hermano, no podemos predicar el evangelio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hizo la obra de salvación en la cruz. No nos podemos desenfocar. No. El evangelio se centraliza y se enfoca ¿en quién? En el Salvador, en el Señor. Cristo Jesús, dice, número 1. Número 2, murió por nuestros pecados. Murió, no de vejez, no de enfermedad, no de accidente, murió por una causa, cargando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Murió por nuestros pecados, en lugar nuestro. Número 3, eso fue conforme a las Escrituras hebreas. Y ahí Pablo lo iba demostrando. Isaías 53 y Salmo 22. Murió por nuestro pecado. Número 3, conforme a las Escrituras hebreas. Número 4, fue sepultado, también conforme a las Escrituras. Porque Isaías 53 dice que impíos decidieron su sepultura y con los ricos fue en la muerte. Es decir, fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Pero se habla de sepultura y se habla de resurrección en el Salmo 16, en Isaías 53. Resucitó, punto número 5, resucitó entre los muertos. Punto número 6, todo esto conforme a las Escrituras hebreas. Los apóstoles no inventaron nada, fueron judíos que trazaron muy bien las Escrituras hebreas, en hebreo, en el idioma hebreo. Número 7, se manifestó a muchos, o sea, una vez resucitado, no apareció a todos los de Jerusalén o a todo el pueblo de Israel, no. Se manifestó resucitado a sus discípulos, que serían testigos. Sus 11, algunos más, y en un momento más de 500 hermanos a la vez, que a mí me parece que es el momento de su ascenso al cielo desde el Monte de los Olivos. Lo vieron y fueron testigos. Muy importante eso de ser testigos. Incluso los que escribieron los evangelios fueron testigos presenciales. No es que los evangelios, una tradición oral que fue contada por un tiempo y después alguno lo escribió. No. Los apóstoles perfectamente nos detallan de que ellos fueron testigos. Se manifestó a los testigos. ¿Qué más? Evangelio. Número 8, se predica, pero al creer la persona llega a ser salvo. Sois salvos al creer o por creer. Y número 9, dice Pablo, así predicamos y así habéis creído. Y ahora que nosotros creímos, también nos convertimos en predicadores para seguir predicándolo a otros. Pero hermano, este es el evangelio de salvación.
en la cruz derramó su sangre, murió sacrificialmente en el día señalado cuando el Cordero de Pascua era sacrificado. Entonces, este es el contenido de salvación para que la persona sea salva. Al creer todos estos puntos, este es el contenido de la buena noticia. Y el objeto de fe es el Salvador y su obra a favor mío. Cuando le creo, por la fe, lo hago mío, lo hago propio. Hablando de fe, el cuarto punto es, y no lo vamos a poder cerrar esta noche por causa del tiempo, el cuarto punto es gracia, arrepentimiento y fe. Vamos en orden. ¿Notó? Es así. O sea, el hombre, un ser creado, un ser caído, un ser convicto. Entonces Dios envía, punto número 2, el Salvador. El Salvador hace su obra de salvación en la cruz, resucita, etc. ¿Cómo nos íbamos a enterar? Número 3, Dios mismo hace este emprendimiento, hace este emprendimiento de enviar a los suyos a predicar el Evangelio a las naciones. Entonces, ¿cómo nos íbamos a enterar? Por la predicación del Evangelio, punto número 3. Y en todo este movimiento comenzamos a meternos en la temática y lo que primero que tenemos que observar es la gracia de Dios, el arrepentimiento de la gente y la fe para ser salvo. ¿La fe en quién? En Jesús, el centro del Evangelio, el protagonista. Y en su obra, ¿cuál obra? La obra de pagar por nuestros pecados en la cruz. ¿Comprende? Gracia, arrepentimiento y fe. Mañana lo vamos a desarrollar en la primera hora. Incluso el punto siguiente, el punto 5, vamos a insistir ahí en esto de la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras humanas o por mérito humano o por esfuerzo humano. Ahora, vamos a usar estos últimos minutitos ahora aquí para introducirnos en lo que es la gracia, el arrepentimiento y la fe. ¿Estamos? Podríamos leer Efesios 2, 5 y 8. Simplemente dice, por gracia sois salvos, por gracia. En Lucas 24 el Señor envió a los suyos a predicar arrepentimiento y perdón, y se enfatiza que es por la fe, es al momento de creer la salvación. Vamos por orden entonces. Primero, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿O qué idea tenemos con la palabra gracia? A ver, ayúdenme. ¿Qué es gracia? Regalo, muy bien. ¿Qué más? Favor de Dios. Dios nos favorece. Sí. Y no es solamente un regalo no merecido, claro. Un regalo no merecido es un favor no merecido. Y no solamente un regalo, sino que no es un regalo en un acto, sino que es la suma de un montón de regalos y de actos y de beneficios. Es toda una actitud de favorecernos y darnos lo mejor y rescatarnos y darnos lo mejor. La gracia de Dios. Vamos a leer Juan 1, 14 al 17. Mire por favor allí. No vamos a terminar el tema, pero vamos a avanzar un poquito. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne o fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, voy a leer sin el paréntesis, vio que ahí hay una frase con paréntesis, la voy a leer sin el paréntesis, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lo que es la gracia de Dios, el favor de Dios, la buena disposición de Dios a favorecernos y darnos lo mejor, hermano. Dios no se quedó enojado en el cielo contra los pecadores. En su gracia envió al Señor. Y el Señor cuando vino, gracias a Dios, vino lleno de gracia y de verdad.
No vino para regañarnos. No dice, otra vez lo hiciste. No, vos no cambiás más. Y este dice, otra vez pecaste. ¿Cuánto? No. Realmente él era perfecto, él era santo. Podría haber reprochado de esa manera, pero no es la forma del corazón de Dios. Hubiera sido insostenible la situación. No vino para regañarnos y culparnos. Vino lleno de gracia, pero también vino lleno de verdad. Llamó las cosas como son, llamó al pecado pecado, llamó a la ley, dijo que no va a pasar ni una jota ni una tilde de que no se cumpla. O sea, todo vino lleno de gracia, pero vino lleno de verdad también para decir las cosas como son. Dice versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó a gran voz diciendo, este es de quien dijo, lo voy a poner los lentes, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, buena voluntad, buena disposición, buena actitud de Dios sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, hermano, vino por medio de Moisés. La gracia y la verdad vino por Jesucristo. No quiere decir que la ley tenga mentira, no. La ley tenía la sombra de las cosas. La ley tenía un sistema que prefiguraba lo que iba a ser el Mesías, su sacrificio, etcétera, etcétera. La verdad vinieron por Jesucristo mismo, la verdad y la gracia vino por el Señor Jesucristo. Vino para cumplir todo lo que la ley demandaba y todo lo que la ley anunciaba proféticamente. Los sacrificios, el sacerdocio, la fiesta, que Cordero, que Pascua, que el Día del Perdón, el Yom Kippur, que la sangre, que... Vino lleno de gracia el Señor y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino entonces lleno de gracia, hermano, y de buena voluntad para con los pecadores. Qué extraordinario es eso. La palabra griega charis, ahí está en el apunte, ya di vuelta la hoja, arriba dice, la palabra griega charis significa gracia y es el favor inmerecido de Dios para con el hombre. Es la disposición y actitud a beneficiar al ser humano reiteradas veces, en forma gratuita y desinteresada, movido por su amor. Y dijo el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La gracia de Dios, hermanos, es algo gigantesco, enorme, grandioso. Somos alentados a apreciar la gracia de Dios, a recibir la gracia de Dios, a permanecer en la gracia de Dios y a esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando el Señor regrese. Primera de Pedro 1:13 dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo regrese, se manifieste. La gracia de Dios, hermano. Nos vamos de esa manera en esta noche. Voy a parar ahí, porque si sigo no paro nunca. Lea usted para mañana este punto de gracia, arrepentimiento y fe salvadora, y vamos a avanzar a esos versículos de Efesios 2, 8, 9 y 10, porque por gracia, por la gracia de Dios somos salvos. Si Él no hubiera tenido esa buena iniciativa, esa buena actitud, esa buena intención, ese buen plan y ese amor, nosotros estábamos condenados, perdidos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe lo hicimos nuestro. No por obras para que ninguno se gloríe, es decir, no por nuestras obras humanas, no por nuestro mérito, la salvación es obra de Él.
y la salvación es obra del Salvador. Se espera que el ser humano se arrepienta, para eso debemos predicar, y el ser humano crea, tenga fe, confíe, reciba al Salvador. Tenga en cuenta que fe es el sustantivo, el verbo es creer. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Mañana vamos a repasarlo y verlo bien. Gracia, arrepentimiento, fe salvadora. Y Pablo insiste, y vamos a insistir en el punto 5, por gracia sois salvos por medio de la fe. Obviamente, la fe en el Salvador y la obra del Salvador. Y podemos estar seguros en el amor de Dios, en la gracia de Dios y en la obra del Salvador. Amén. Mañana seguimos. No pude avanzar todo lo que me propuse, no empezamos a tiempo. Mañana vamos a corregir los horarios, la forma y tratar de avanzar porque quiero realmente terminar con todos los temas. Es algo reconfortante y nos hace mucho bien aprender bien las doctrinas de salvación y la obra magnífica de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Oremos y cerramos por esta noche. Muchas gracias, Dios, por esta salvación tan grande que tú has planificado desde antes de la fundación del mundo, has implementado a través de los siglos. Ha venido el Señor hace 20 siglos para ser nuestro Salvador, pagando nuestros pecados en la cruz. Gracias porque implementaste la predicación del Evangelio a las naciones y nos llegó pasando los continentes, cruzando los siglos hasta nuestros días hoy. El mismo Evangelio que predicaban los apóstoles, recibimos a Cristo para ser salvos, es el mismo Evangelio que debemos seguir predicando para alcanzar a otros. Señor, hacemos un punto y seguido en esta noche, te pedimos que nos sigas hablando en el día de mañana y que realmente podamos aprender, valorar esta salvación y amar a este gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos nos cuides al retirarnos, nos bendigas durante toda la semana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.